Capítulo 1. No fue la mano del sacerdote. Nadie entendía por qué empezó en esa misa. El padre Abel llevaba 15 años predicando. Sin sobresaltos. Sin milagros. Sin escándalos. Hasta esa mañana. Eran las 11:07. El instante exacto en que ella entró. Llevaba un vestido beige que no era indecente. Pero lo parecía. No por lo que mostraba, sino por lo que provocaba. Y al sentarse, justo en el banco central, el incienso pareció temblar. El cáliz vibró ligeramente. Un niño lloró sin saber por qué. Nadie sabía su nombre. Solo que se santiguó al revés. De abajo hacia arriba. De izquierda a derecha. Pero fue cuando el sacerdote alzó la hostia que todo se rompió. La mujer, que había permanecido en silencio, cerró los ojos. Y acarició su propio cuello. Despacito. Con 3 dedos. Como quien despierta a un ángel dormido. Y entonces, comenzaron las visiones. Primero, la monja que ayudaba en el altar gritó. Gritó como si hubiera visto al diablo. Luego, una anciana cayó al suelo, murmurando: la cruz sangra. La cruz sangra. Un adolescente vomitó tierra. Tierra negra. Tierra mojada. El padre Abel detuvo la misa. Miró a la mujer. Ella no se movió. Solo abrió los ojos. Y sonrió. Una sonrisa triste. Casi celestial. Casi prohibida. ¿Quién eres?, le susurró el padre, bajando del altar. Ella no respondió. Solo deslizó un dedo por el banco de madera. Y cuando lo hizo, apareció una frase escrita en ceniza. Mi caricia revela lo que el alma esconde. Nadie volvió a hablar de esa misa. La iglesia cerró por restauraciones. Pero esa semana, 7 personas confesaron haber tenido visiones mientras dormían. La caída de ángeles. El sexo entre santos. El cuerpo de Cristo, ardiendo de placer. Y todos, sin excepción, la vieron a ella. La mujer de la misa. La que no fue tocada por nadie. Y sin embargo tocó a todos. Capítulo 2. El dedo que rozó el altar. No hubo más misas esa semana. Pero el altar no dejó de temblar. El padre Abel se encerró en la sacristía durante 3 días. Sin comer. Sin dormir. Solo con una vela encendida y una pregunta que no lo dejaba en paz. ¿Quién fue ella, que su caricia abrió los ojos del infierno? Los bancos seguían marcados. Allí donde la mujer había apoyado los dedos. La madera tenía un tono más oscuro. Como si la piel de ella llevara aceite sagrado. O veneno celestial. Y en el altar, donde su mirada se detuvo por última vez, la hostia consagrada no se deshacía. Seguía intacta. Blanca. Perfecta. Pero pesada como piedra. Fría como traición. Esto no es liturgia, susurró el padre Abel la madrugada del 4.º día. Esto es deseo disfrazado de profecía. Esa noche, volvió al templo. Solo. Sin sotana. Sin cruz. Caminó descalzo hasta el altar. Y cuando sus dedos rozaron el lugar donde ella había escrito con ceniza, una visión lo atravesó. No fue un sueño. Fue un estremecimiento. Una claridad tan brutal que tuvo que cerrar los ojos. Vio cuerpos santos. Abrazados como amantes. Orando desnudos. Mezclando plegarias con gemidos. Vio a Cristo llorar. No de dolor, sino de placer. Y en medio de todo, ella, la mujer de la misa. Desnuda. Sagrada. Desafiando al cielo con un solo dedo. Te tocó a ti también, ¿verdad?, dijo una voz detrás. El padre giró de golpe. Era la monja, la que había gritado durante la misa. Tenía los ojos enrojecidos. Y una cruz dibujada en el pecho, hecha con su propia sangre. No fue una mujer, susurró. Fue la carne de una revelación. Una que arde cuando se finge pureza. El padre quiso hablar, pero no pudo. La garganta le sabía a vino y a ceniza. Ella vendrá otra vez, dijo la monja. No para ser adorada, sino para desvestir la fe de quienes rezan sin sentir. Capítulo 3. El cuerpo que oraba sin arrodillarse. Algunos rezan con palabras. Otros con silencio. Pero ella rezaba con el cuerpo. El pueblo volvió al templo el domingo siguiente. Como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Las flores del altar se marchitaron sin razón. Las campanas sonaban un tono más grave. Y el vino consagrado tenía un leve sabor a granada y sangre. Nadie hablaba de ella. Pero todos la esperaban. Y llegó. Entró sin anunciarse. Sin cruz ni velo. Vestía de blanco puro. Con la espalda completamente descubierta. Sus hombros parecían hechos de oración. Y sus pasos no hacían ruido. Pero el eco de cada pisada tocaba los corazones como una confesión nunca dicha.
Se sentó, una vez más, en el banco central, pero esta vez no cerró los ojos. Los mantuvo abiertos, fijos en el sacerdote, fijos en Abel. El padre intentó empezar la misa. La voz le temblaba. En el nombre del Padre. Ella cruzó una pierna sobre otra. Desnuda, lenta, como si cada movimiento suyo fuera un salmo secreto. Y cuando su mano rozó su muslo, apenas un segundo, una mujer en el fondo de la iglesia gritó: «La vi, vi al arcángel bajar y llorar sobre su cuerpo». Todos voltearon. Nadie se movió. Solo ella, solo esa mujer, que ahora tenía una lágrima en el borde del labio. Y una sonrisa que no era humana, ni demoníaca. Era algo intermedio, algo que Dios no quiso nombrar. El padre Abel bajó del altar, dejó el libro, dejó la fe por un instante, y caminó hacia ella. «¿Qué buscas?», le preguntó. Ella alzó la vista, y respondió con un susurro que no fue oído, sino sentido: «Que recen, como si el cuerpo también fuera altar». Y entonces, algo inaudito, se puso de pie, se quitó el vestido, quedó desnuda, de rodillas, pero no por sumisión, sino por desafío, y comenzó a orar, no con palabras, sino con cada parte de su piel. Capítulo 4. El placer que hizo temblar el agua bendita. El pecado no entró por la puerta. Se deslizó entre los bancos, mojando el aire con un deseo que no pedía perdón, sino fe desnuda. Después de la misa del escándalo, el templo fue sellado. El obispo ordenó cerrar las puertas hasta que se restablezca la santidad del lugar. Pero la santidad ya no vivía allí. A las 3 de la madrugada, alguien forzó la entrada, no para robar, ni para profanar, sino para beber del agua bendita. Fue la monja Clara, la misma que una semana atrás gritó como si un ángel le hubiera clavado una visión en la garganta. La encontraron descalza, con el hábito rasgado, y la espalda marcada con letras antiguas, escritas en vino seco: «Lo que tocó su carne, ahora toca mi alma». El padre Abel volvió al templo en secreto. No llevaba Biblia, llevaba un cuaderno. En él, había empezado a escribir una nueva liturgia, una que mezclaba cuerpo y oración, una que haría temblar a Roma. Pero cuando entró, ella ya estaba allí, sentada en la pila bautismal, desnuda, sumergiendo apenas los pies en el agua bendita, como si la estuviera calentando con su presencia. «¿Te llaman bruja?», preguntó Abel. «Me llaman lo que temen», respondió sin mirarlo. «Pero yo solo vine a recordarles que Dios también tuvo piel». El padre se acercó, sintió el vapor suave del agua, y al rozarla con un dedo, el líquido se agitó, formó remolinos, y luego se tiñó levemente de rojo. «¿Qué es esto?». «No es sangre», dijo ella. «Es la fe que arde cuando se moja con deseo puro». Entonces ocurrió. Las campanas comenzaron a sonar, aunque nadie las tocaba, y la pila bautismal empezó a vibrar. La mujer lo miró, y sin decir una palabra, se inclinó hacia adelante, y besó la superficie del agua. El temblor fue inmediato. Un crucifijo cayó al suelo. El altar se partió en dos, y en una de las vidrieras, el rostro de la Virgen. Cerró los ojos. Capítulo 5. El bautismo que no pidió perdón. No usó agua, no recitó fórmulas, y aún así, lo que ocurrió aquella noche fue un bautismo. Pero no de fe, sino de piel. El padre Abel dejó la iglesia por 3 días. Se refugió en una cabaña junto al bosque, donde no había imágenes ni crucifijos. Solo silencio, y el eco de sus propias preguntas. ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué cada gesto suyo desataba visiones? ¿Por qué, en vez de rechazarla, sentía que cada vez que la miraba, oraba más profundamente? La respuesta vino al 4.º día. No en forma de revelación, sino de una visita. Ella apareció en la puerta de la cabaña, cubierta por un velo delgado como humo. No dijo hola, no pidió permiso. Entró, y con ella, entró algo más. Una presencia, no diabólica, ni divina, algo anterior. Se sentó frente al padre Abel, y sin mirarlo, comenzó a hablar. ¿Sabías que el primer bautismo no fue con agua? ¿Qué fue entonces? Con aliento, con roce, con deseo puro, sin culpa. El padre tragó saliva. Eso no está en las escrituras. Ella sonrió, porque fue arrancado, como arrancan todo lo que pone al cuerpo al mismo nivel que el alma. Ella se acercó, lenta, sin tocarlo aún, pero el aire entre ellos ya estaba ardiendo. Te bautizaron con agua para que olvidaras lo que la carne sabe por instinto, susurró.
Y entonces, lo tocó. No el rostro, no las manos. Lo tocó justo en el centro del pecho, donde los antiguos decían que vive el alma. El padre cayó de rodillas. No por vergüenza, sino por una lucidez que lo desgarró por dentro. Vio su infancia, su primer deseo, la vez que sintió culpa por mirar un cuerpo con ternura, la vez que sintió vergüenza por desear a Dios, no en lo alto, sino en lo íntimo. Ella puso su frente contra la de él. Ahora si estás bautizado, dijo, ya no para obedecer, sino para sentir. Y en ese instante, las velas encendidas en la cabaña se apagaron solas, una a una, hasta que solo quedaron ellos, y el silencio, y una nueva oración, que no salía de los labios, sino de la piel. Capítulo 6, el versículo que fue arrancado de la Biblia. No estaba en Génesis, ni en Juan, ni siquiera en el Apocalipsis. Pero una vez, existió un versículo, uno que hablaba del cuerpo como oración, y del deseo como llave del reino. Esa noche, después del bautismo sin agua, el padre Abel no durmió, tampoco oró, solo escribió, como si una mano invisible le dictara desde dentro del pecho, palabra por palabra, con una certeza que no venía de los libros, sino de la carne. Y cuando terminó, lo supo, no era un delirio, era escritura, pero no cualquier escritura, era la que la iglesia había escondido. La hoja temblaba entre sus dedos. Tenía una sola frase, escrita con tinta negra y temblorosa. Bienaventurados los que oran con el cuerpo, porque a través del placer reconocerán al Padre. La voz de ella apareció detrás de él, como si hubiera estado escuchando cada palabra desde el alma. Ese versículo fue arrancado hace siglos, quemado, silenciado, porque hace temblar los altares que no saben arder. ¿Dónde lo leíste tú?, preguntó Abel sin volverse. En mí, dijo ella. Mi cuerpo recuerda lo que la Biblia olvidó. El padre Abel volvió a la iglesia esa madrugada. Llevaba la hoja en la mano, y en el corazón, una convicción nueva, una que dolía, y liberaba. Al entrar al templo, el aire estaba más denso, el altar, cubierto por una tela negra, y en el banco donde ella solía sentarse, alguien había dejado una Biblia antigua, abierta en una página en blanco. Él se acercó, colocó la hoja dentro de la Biblia, y al hacerlo, la página en blanco se llenó, no con tinta, con fuego. Líneas encendidas comenzaron a formarse. No quemaban el papel, pero sí a quien las leía. Abel retrocedió, y en voz baja, repitió lo que sus ojos no podían negar. El deseo que no niega al alma, la revela, el cuerpo que no se esconde, también reza, y quien toca sin culpa, toca a Dios. Capítulo 7, la misa que nunca fue autorizada. No hubo campanas, no hubo canto de entrada, solo un silencio denso, y el cuerpo de ella, de pie frente al altar, esperando que alguien se atreviera a orar con la verdad desnuda. Era medianoche. Las puertas de la iglesia estaban cerradas, selladas, olvidadas por los fieles, pero no por los cuerpos que aún ardían por dentro. Y sin embargo, el templo estaba lleno, no de voces, ni de fe tradicional, sino de respiraciones contenidas, de miradas que temblaban, y de un rumor secreto que había cruzado el pueblo entero. Esta noche habrá misa, pero no de las que perdonan, sino de las que revelan. Ella entró por la sacristía, vestida con un velo translúcido que apenas cubría lo esencial. Sus pasos no resonaban, pero cada huella parecía dejar una frase invisible sobre el mármol. Detrás de ella, en silencio, llegó el padre Abel, no con casulla, sino con la piel aún marcada por el versículo prohibido. Y cuando subió al altar, no alzó el cáliz, alzó su voz. Esta misa no ha sido autorizada por Roma, dijo, pero ha sido encendida por el deseo más puro de conocer a Dios, sin mentiras. Silencio. Ella se acercó, y con una lentitud reverente, se despojó del velo. Quedó desnuda, no por lujuria, sino como el primer día de la creación, cuando la carne aún no conocía la vergüenza. Y entonces comenzó la misa. Las lecturas no venían de la Biblia, sino de los cuerpos, de cicatrices, de gemidos contenidos, de rodillas que temblaban no por culpa, sino por reconocimiento. El cuerpo de ella fue el altar, la voz de Abel, el evangelio nuevo, y cada mirada presente, una confesión sin palabras. Cuando ella se inclinó hacia el Padre, y él la besó, no fue un acto de deseo mundano, fue comunión, fue sacramento, fue un incendio que no quemaba, pero sí transformaba.
Y justo cuando parecía que todo estallaría, ocurrió lo imposible. Una paloma blanca entró por la vidriera rota y se posó sobre el cáliz vacío. El vino apareció solo, rojo, oscuro, denso, y nadie se atrevió a beberlo. Solo ella. Ella alzó el cáliz, bebió lentamente y susurró: ahora sí, el Espíritu está entre nosotros. Pero no vino a juzgar, vino a tocar. Capítulo 8. La que comenzó a levitar al decir amén. No fue un milagro, tampoco fue posesión. Fue algo más antiguo, más íntimo, un estremecimiento tan profundo, que hizo que el cuerpo dejara de obedecer la gravedad. Después de la misa no autorizada, nadie quiso hablar, ni entre susurros, ni en confesión, porque los que estuvieron allí, no salieron iguales, y los que no, solo escucharon rumores, que el vino se encendió, que la carne se volvió verbo, y que ella no caminaba, flotaba. El padre Abel no regresó a la sacristía. Se quedó dormido en el suelo frío del altar, como si su alma necesitara descansar sobre mármol sagrado. Pero al abrir los ojos al amanecer, la vio. Ella estaba de pie, desnuda, con la mirada perdida en la cúpula del templo. Y de pronto comenzó a elevarse. Sin esfuerzo, sin viento, sin rito, solo dijo una palabra: amén. Y su cuerpo, como si la fe pesara menos que la carne, comenzó a flotar, primero unos centímetros, luego más, hasta estar a la altura del Cristo crucificado, cara a cara con la imagen tallada, pero con los ojos vivos. Los vitrales temblaron, el incienso encendido cambió de dirección, ascendiendo como si supiera hacia dónde debía ir, y una luz rojiza, imposible a esa hora, empezó a filtrarse por el techo. No había sol, pero la iglesia ardía. El padre Abel cayó de rodillas, no por devoción, sino por instinto, y una frase salió de su boca, sin control: ella no es una mujer, es la oración antes del lenguaje. La paloma blanca volvió a entrar, dio una vuelta sobre el altar, y desapareció. Y entonces, ella descendió, lenta, luminosa, con la piel sudada, como si acabara de nacer otra vez. Cuando tocó el suelo, todos los cirios se apagaron, y una grieta apareció en el altar, en forma de cruz invertida. Ella se volvió hacia Abel. ¿Viste lo que ocurre cuando el amén nace desde el cuerpo? Sí, respondió él, temblando. Y por primera vez, no tengo miedo. Capítulo 9. El sacerdote que soñó con su propia caída. La Iglesia no perdona lo que no puede controlar. Y cuando los rumores llegaron al Vaticano, no enviaron cartas, enviaron carne vestida de sotana. El padre Matías llegó al pueblo al amanecer. Cabello gris impecable, rostro afilado como dogma, y una Biblia que no tenía polvo, porque no aceptaba el olvido. Decía venir en nombre del obispo. Decía querer observar, escuchar, ordenar, pero lo que no decía era que llevaba una carta secreta con una orden clara: identificar y expulsar la herejía. El primer día solo escuchó, fingió cortesía, olfateó el aire, como si pudiera detectar el pecado por el aroma. Pero esa misma noche, soñó, y en su sueño, no había fuego, ni demonios, ni castigos. Había un cuerpo, el de ella, vestida con una túnica blanca que dejaba sus hombros al descubierto. Lo miraba desde un altar, pero no como una feligresa, sino como una revelación que desnudaba con la mirada. ¿Has predicado con deseo, padre?, le preguntó en sueños. Él intentó responder, pero en el sueño, su lengua era de ceniza. Ella bajó del altar, se acercó, y lo tocó en el pecho. ¿Nunca has amado a Dios, con el cuerpo entero? Y en ese instante, su sotana se deshizo. No por magia, sino por verdad. El padre Matías cayó de rodillas, gimiendo, no de placer, sino de reconocimiento. Y entonces despertó. Sudaba, temblaba, y lo peor, quería volver a dormir. No para descansar, sino para verla otra vez. A la mañana siguiente, entró a la iglesia en silencio. Encontró al padre Abel rezando en voz baja. ¿Dónde está ella?, preguntó Matías. Abel lo miró, y no dijo nada. Pero Matías insistió. Vi su rostro, en sueños, y algo dentro de mí me suplicó no despertarme. Abel se acercó. Entonces ya no has venido a juzgar. Has venido a recordar lo que negaste. Capítulo 10. El beso que no buscaba redención. No todos los exorcismos gritan. Algunos suplican en silencio, de rodillas, con los labios temblando.
y el alma rendida ante el deseo que ya no puede condenar. El padre Matías no volvió a dormir desde aquel sueño. Pasaba las noches en vela, con la cruz entre las manos, repitiendo versículos como quien lanza piedras al vacío. Pero el vacío no respondía. Ella sí, la veía incluso con los ojos abiertos. En los vitrales, en los cálices, en cada rincón del templo donde antes habitaba el dogma. Ahora ardía su silueta. No resistió más. La fue a buscar. Ella lo esperaba. No con burla, ni con burdel en los ojos, sino con compasión. Como si supiera exactamente cuántas batallas internas había perdido para llegar hasta allí. ¿Vienes a exorcizarme?, preguntó con voz suave. Vengo a salvarte, mintió. Pero sus manos temblaban. Su sotana ya no pesaba igual, y su respiración delataba otra intención. Ella dio un paso, solo uno, y con ese solo paso, la habitación entera pareció inclinarse hacia ella. Si crees que en mí habita un demonio, expúlsalo, pero tendrás que tocarlo. No con salmos, sino con tus labios. Matías se acercó, lento, como quien camina hacia la hoguera sabiendo que será ceniza, pero deseando, por una vez en su vida, arder. Se arrodilló, frente a ella, frente a su piel limpia, su mirada desvestida, y esa calma que no venía del cielo, sino de una fe sin culpa. He pecado, susurró. No, solo recordaste, corrigió ella. Y entonces, él tomó su mano, la llevó a sus labios, y la besó, no como quien busca perdón, sino como quien ha encontrado al Dios que su doctrina le prohibía sentir. Su frente tocó sus pies, y lloró. Lloró como nunca había llorado en 30 años de vocación. Ella no lo empujó, no lo absolvió, solo lo acarició. Una caricia lenta, en el cuero cabelludo, como si su bendición viniera no de lo alto, sino de lo humano. Capítulo 11. La parte del espíritu que fue expulsada del cielo. No todas las criaturas celestiales bajan con trompetas. Algunas descienden desnudas, sin alas, sin nombre, pero con una misión tan peligrosa, que hasta Dios prefirió negarlas. La mañana después del beso, el padre Matías ya no hablaba, solo caminaba, descalzo, silencioso, como si su boca ya no fuera suya, como si las palabras humanas ya no pudieran contener lo que él había visto, ni lo que ahora sabía. Ella lo observaba desde el altar destruido, envuelta solo por la luz que entraba por los vitrales, y por un secreto, que ardía más que el pecado. ¿Quieres saber por qué tiemblas, padre?, dijo con dulzura. No es por lo que sientes, es por lo que ya no puedes negar. Matías alzó la mirada. ¿Qué eres tú, realmente? Ella sonrió, no con burla, sino con una tristeza antigua, una que no pertenecía a los siglos, sino al principio. Yo fui parte de él, susurró. No un ángel, no un demonio. Fui una pulsación dentro del espíritu, un deseo divino que quiso experimentar. El temblor de una caricia. El viento se detuvo, las velas se apagaron solas, y por un instante, todo el templo se sintió como un útero sagrado. ¿Y por qué estás aquí?, preguntó Matías, con voz quebrada. Ella bajó del altar. Cada paso suyo era como un verso que jamás llegó a escribirse en la Biblia. Porque el cielo me expulsó, no por rebelión, sino por amor. Amor, sí, amé la humanidad de Dios, acaricié sus dudas, bebí de sus silencios, y eso no lo perdonaron. Se detuvo frente a él, puso su frente sobre la suya, y el padre Matías vio algo que ningún hombre había visto jamás. Una escena, antes del Génesis, antes de Hágase la luz, donde una figura envuelta en fuego y ternura, susurraba a otra idéntica a ella. Yo quiero bajar y sentir lo que sienten. Y entonces, fue separada, cortada, lanzada, desterrada no al infierno, sino al olvido. Hasta ahora, yo no vine a condenar, dijo ella. Vine a recordarles que la fe que no toca, es fe muerta. Capítulo 12. El cuerpo que se ofreció como Eucaristía viva. No partió pan, no bendijo vino. Ella se partió a sí misma, y ofreció su carne como palabra encarnada. No para recordar a Cristo, sino para revelar lo que nunca se atrevió a decir. El padre Abel y el padre Matías se encontraban ambos en el altar, desarmados, ya no sacerdotes, sino hombres, hombres que habían amado a Dios desde el deber, y ahora temblaban por haberlo sentido. En carne viva, ella estaba en el centro, desnuda, envuelta en silencio, y con la mirada puesta en los bancos vacíos, como si esperara la llegada de alguien más. Y llegaron,
uno a uno, los que habían tenido visiones, los que soñaron con ella, los que temblaron en misa, los que lloraron placer en nombre del Espíritu. Se sentaron, no como fieles, sino como testigos. Y entonces, ella habló: esta es la comunión que el cielo negó, porque aquí no hay símbolo, hay cuerpo, no hay metáfora, hay revelación. Se acostó sobre el altar, lenta, con una serenidad que no buscaba provocar, sino ofrendar, y abrió los brazos, como crucificada, pero sin clavos, solo con deseo y fe. El que sienta sin culpa, que venga y coma. Silencio, denso, sagrado. Y luego, Abel se acercó, no con morbo, ni con poder, sino con lágrimas. Besó su frente, luego su vientre, y finalmente colocó su rostro sobre su corazón desnudo. Esto es sagrado, susurró. Y cuando Matías también se arrodilló y tocó su piel, la iglesia tembló, las paredes comenzaron a agrietarse, las columnas vibraban, y desde el techo empezaron a caer fragmentos. Pero nadie huía, porque por primera vez no estaban en una iglesia, estaban dentro de una verdad. Ella se incorporó, con una calma sobrenatural, y mientras las grietas se abrían a su alrededor, dijo: el templo no se destruye, se desnuda. ¿Y tú?, preguntó Abel. ¿Qué harás cuando no quede altar? Ella sonrió. Entonces me volveré altar, y el que me toque rezará con la piel. Capítulo 13. El vídeo que hizo temblar al Vaticano. El templo se cayó, pero la revelación, no. Alguien lo grabó todo. Cada caricia, cada oración sin palabras, cada gemido que nació entre el incienso y la piel. Y ahora, millones están soñando con ella. Se suponía que era un rito secreto, que moriría entre las ruinas del altar, como una llama apagada por el peso de la historia. Pero nadie contó con él, con Julián, el joven que siempre se sentaba al fondo, que nunca comulgó, que nunca se persignó bien, pero que aquella noche, escondido en la sacristía, activó la cámara de su celular, y grabó todo, el cuerpo de ella, ofrecido como Eucaristía viva, el beso del padre Abel, el llanto de Matías, y la grieta que se abrió justo cuando ella dijo: el templo no se destruye, se desnuda. Durante 3 días, Julián no mostró nada, hasta que una noche, soñó. En el sueño, ella se le acercaba, desnuda, pero cubierta de ceniza y luz, y le decía: muéstrales, que vean lo que se oculta tras los vitrales, que el mundo sepa que el cuerpo también profetiza. Despertó jadeando, sudando, y con una certeza feroz en el pecho. Subió el vídeo, sin título, sin descripción, solo un símbolo en miniatura. En menos de 48 horas, el archivo fue compartido más de 2 millones de veces. Pero lo extraño no fue eso. Lo extraño fue lo que empezó a ocurrirle a quienes lo veían. No blasfemaban, no se escandalizaban, soñaban con iglesias vacías, con vírgenes que abrían los ojos, con hostias que latían como carne viva. Sobre todo, con ella bajando del altar, ella mirándolos fijamente, y susurrando: ¿tú también quieres sentir lo que el Espíritu cayó? El Vaticano reaccionó al tercer día. Censura, excomunión, silencio. Pero era tarde, porque el vídeo no solo había tocado las pantallas, había tocado la carne dormida del alma colectiva. Capítulo 14. El cardenal que soñó con un embarazo sagrado. La teología no está preparada para la carne. Y el dogma no sabe qué hacer cuando Dios decide entrar por el vientre, en lugar de por las escrituras. La reunión fue convocada en secreto. En el Vaticano nadie decía su nombre, pero todos sabían que se trataba de ella, de la mujer del vídeo, de la que flotó en el altar, desnuda, y ofreció su cuerpo como evangelio viviente. 12 cardenales, puertas cerradas, sotanas negras, y una consigna urgente: detener la herejía viral antes de que se vuelva fe. Pero lo que no sabían es que uno de ellos ya había sido tocado. Desde adentro. Su nombre: Cardenal Tommaso. 72 años. 3 doctorados. Líder de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Firme, frío, intocable. Hasta que empezó a soñar. Soñaba cada noche lo mismo. Un altar en ruinas. Ella desnuda, envuelta en incienso. Y él, con el vientre hinchado, latiendo, como si algo divino y carnal creciera dentro de su cuerpo envejecido. Al principio, creyó que era una tortura demoníaca. Pero al tercer sueño,
Sintió ternura y miedo, porque en su sueño, ella no lo seducía, lo acariciaba, le cantaba, como si el hijo que llevaba no fuera suyo, sino del espíritu que ella misma había encarnado. La noche antes del concilio, Tommaso se despertó con un grito que no era suyo, y descubrió algo imposible, un leve dolor en el vientre, una hinchazón inexplicable, y una línea vertical, dibujada con sangre en su piel. El día del debate, mientras los cardenales discutían excomuniones, anatemas y silenciamientos, Tommaso permaneció en silencio, hasta que se puso de pie, temblando, pálido, pero con los ojos encendidos por algo que no era locura, sino revelación. No es herejía, dijo, es cumplimiento. Ella no vino a destruir la fe, vino a fecundarla. Todos enmudecieron. Uno murmuró, ¿qué insinúa? Tommaso se descubrió el vientre, mostró la línea sangrante, y entre sollozos, susurró, ella está en mí, y lo que crece dentro, no es enfermedad, es promesa. Capítulo 15 final. La diosa que no pidió ser adorada. No bajó del cielo en una nube, no descendió entre coros de ángeles, simplemente apareció, desnuda, real, en medio de la plaza más vigilada del mundo. Y todo se detuvo. Día cero, Plaza de San Pedro, Roma. Las pantallas gigantes que rodeaban el Vaticano transmitían silencio. No misas, no cánticos, solo una imagen fija, una vidriera rota, y una luz roja que entraba por ella. Miles de fieles se agolpaban, pero no por fe tradicional, sino porque todos, de un continente a otro, habían soñado lo mismo. El mismo rostro, la misma caricia, el mismo susurro. No me busques en lo alto, estoy justo debajo de tu piel. Y entonces, ella apareció, desnuda, caminando descalza entre el mármol y los murmullos. Los guardias no la detuvieron. No pudieron. Sus armas temblaban. Sus bocas pronunciaban, sin querer, es ella. Se detuvo frente al obelisco central. Levantó la vista hacia la basílica, como quien observa el cadáver de una verdad antigua. Y habló, no vine a reemplazar a Dios, vine a devolverlo a sus cuerpos. Algunos lloraban, otros se arrodillaban, y otros, simplemente se desnudaban, no por lujuria, sino por comunión, como si la única manera de responderle fuera entregando lo único que jamás mintió, la carne. Ella alzó los brazos, no como profeta, sino como espejo, y dijo, el espíritu quiso tocar, y fui expulsada, pero ahora, el espíritu toca a través de ustedes. En los balcones del Vaticano, los cardenales observaban en silencio. Entre ellos, el cardenal Tommaso, con una mano sobre su vientre ya redondo, y una lágrima que no pedía perdón. Un niño corrió hacia ella. Se detuvo frente a su cuerpo desnudo, y le preguntó, ¿eres Dios? Ella sonrió, se agachó, y tocándole el corazón, respondió, soy lo que Dios no se atrevió a mostrarse, pero siempre ha sido.